Les saludo en el nombre del Señor Jesucristo y por unos momentos quiero compartirles acerca de la simiente de la serpiente. Voy a hablar con la ayuda del Señor acerca de esta simiente y hay varias preguntas que seguramente vamos a responder con la ayuda del Señor en este vídeo. Primero que todo, quiero dar a conocer, ya ustedes lo saben, que la tierra será destruida, será raída. Ahora, ¿por qué la tierra será raída? Acuérdense que hay una escritura que dice que viene el día grande y ardiente de Jehová como un horno, donde todos los soberbios y los que hacen maldad serán estopa. Dios dijo, aquel día que vendrá los abrazará y no les dejará ni raíz ni rama. Mas a vosotros los que teméis mi nombre nacerá el sol de justicia y en sus alas traerá salvación. Y saldréis y saltaréis como becerros en la manada, dijo él en el día en que yo actúe. Entonces, la tierra va a ser destruida. ¿Pero por qué va a ser destruida? Es por la maldad de los hombres, ¿cierto? Ya fue destruida hace miles de años atrás en los días de Noé. En los días de Noé, la tierra fue anegada por las aguas, fue destruida. Ahora, pero ¿cuál fue la causa? Y eso es lo que queremos nosotros encontrar y hablar un poco acerca de la simiente de la serpiente. Entonces, vamos a leer en Génesis capítulo 3, pero antes quizás de leer en Génesis capítulo 3, yo quiero decir que la tierra hoy en día está totalmente contaminada. La educación está pervertida. Lo que enseñan en los colegios, ¿cierto? A través de lo que es ministerial, ¿cierto? Enseñan aberraciones y cosas que van en contra de lo que dice la Biblia, en contra de la palabra de Dios. Hallamos que en las universidades también están corrompidas porque enseñan, digamos, en contra de lo que dice la palabra de Dios, ¿cierto? También hallamos que la sociedad está corrompida. La política está corrompida, corrupta. La religión también está podrida, eso es lo que queremos ver. Entonces, todo en el mundo se está desmoronando a pedazos. Y la verdad que el pecado abunda y sobreabunda por todo lugar. El hombre no busca ya a Dios, no lo está buscando. Entonces, más bien ellos siguen credos, dogmas, sus denominaciones, sus dogmas, como decía recién, siguen a sus líderes, pero no siguen la palabra de Dios. Entonces, podemos ver que hoy día, ¿cierto? Lo que enseñó Cristo dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Pero ¿qué hallamos después de 2000 años de las enseñanzas de nuestro Señor Jesucristo? Hallamos, ¿cierto?, que la fe cristiana está dividida en 1000 pedazos, por así decirlo. Hallamos denominaciones, ya hallamos una iglesia católica, ¿cierto?, que ha dado a luz a hijas que son las denominaciones, que son todas las organizaciones protestantes. La gran mayoría de ellas viene de la iglesia católica. ¿Y qué dice la Biblia de la iglesia católica? Eso se encuentra en Apocalipsis capítulo 17. En Apocalipsis capítulo 17 dice que ella es una ramera, con la cual han fornicado todos los reyes de la tierra, y los moradores de la tierra se han embriagado con el vino de su fornicación. Entonces ella en Apocalipsis 17, ¿cierto? Ella es misterio, Babilonia, la grande, la madre de las rameras y de las abominaciones de la tierra. Y nosotros vemos que esta iglesia empezó en Génesis, ya empezó en Génesis. Y la verdad que quienes la hicieron fueron los hijos de la serpiente, que es lo que queremos ver, la simiente de la serpiente, la descendencia de la serpiente,
los hijos de la serpiente o los hijos de Satanás. Entonces, ¿quién hizo Babilonia? Ese fue Nimrod. ¿Y quién fue Nimrod? Él fue hijo de Cam. ¿Y quién fue Cam? Él fue hijo de Noé. Entonces, pero ahí vemos algo, ¿cierto? Que esta organización religiosa, los fundamentos, las raíces, ¿cierto?, de lo que tenemos hoy día que ha contaminado la tierra viene de Babilonia. La encontramos, Babilonia, ¿cierto? Lo encontramos al principio de la Biblia en Génesis, la encontramos en la mitad de la Biblia y la encontramos al final de la Biblia en Génesis capítulo 17. Dice, ven aquí, dijo, ¿cierto? El ángel le dijo a Juan, ven aquí, te mostraré el misterio de la gran ramera, ¿ya? Entonces, a ver si yo pudiera leer aquí en Apocalipsis capítulo 17, ¿cierto? Lo voy a buscar bien rápido, Apocalipsis capítulo 17, donde dice, vino entonces uno de los 7 ángeles que tenían las 7 copas y habló conmigo diciéndome, ven acá y te mostraré la sentencia contra la gran ramera. Dice, la que está sentada sobre muchas aguas. Y nosotros sabemos que agua, porque lo dice en este mismo capítulo, son pueblos, muchedumbres, naciones y lenguas. Dice, con la cual han fornicado los reyes de la tierra. Los reyes, es decir, los presidentes, los dignatarios, los hombres prominentes han fornicado con ella. Por supuesto que es una fornicación espiritual, ¿ya? Porque esta mujer, esta iglesia dice que está casada con Cristo, pero ella es una fornicaria, es una ramera, dice la Biblia, con sus credos, con sus dogmas, con sus tradiciones. Dice, con la cual han fornicado los reyes de la tierra y los moradores de la tierra se han embriagado con el vino de su fornicación. Y dice Juan, y me llevó en el espíritu al desierto y vi una mujer sentada sobre una bestia, escarlata, llena de nombres de blasfemia, que tenía 7 cabezas y 10 cuernos. Acá, bíblicamente, no puede haber un vicario de Cristo o uno que está en el lugar de Cristo, porque hay un solo mediador entre Dios y los hombres, y ese es Jesucristo, hombre, ¿verdad? Ningún hombre se puede poner, digamos, como el vicario en el lugar del Hijo de Dios, ¿cierto? Y decir, yo soy el representante de Dios sobre la tierra. Entonces eso es anticristo. Y dice, y me llevó en el espíritu al desierto y vi una mujer, que nos damos cuenta que aquí en Apocalipsis 17, mujer es una iglesia, dice, a una mujer sentada sobre una bestia. Una bestia significa poder, ya escarlata, tenía ese color escarlata. Dice, llena de nombres de blasfemia, es decir, que se decía lo que no era una blasfemia ante los ojos de Dios. Dice, llena de nombre de blasfemia, que tenía 7 cabezas y 10 cuernos, ¿ya? Y la mujer estaba vestida de púrpura y escarlata, y adornada de oro, de piedras preciosas y de perlas, y tenía en la mano un cáliz de oro, lleno de abominaciones y de la inmundicia de su fornicación, y en su frente un nombre escrito, Babilonia la Grande. Y en su frente un nombre escrito, un misterio, era un misterio, pero Dios prometió que en estos últimos días Él revelaría a sus hijos todos los misterios de la Biblia. Y por supuesto que tendríamos que los hijos de Dios entender estas cosas que Dios la dejó como un misterio, lo ocultó de los ojos de los sabios y de los entendidos y se las reveló a su iglesia, ¿verdad que sí? Y en su frente un nombre escrito, un misterio, Babilonia la Grande, la madre de las rameras y de las abominaciones de la tierra. Dice Juan, vi a la mujer ebria de la sangre de los santos y de la sangre de los mártires de Jesús. Es decir, Juan vio a esta mujer ebria de la sangre de los santos y de los mártires de Jesús. Y dice que Juan, y
Cuando la vi, quedé asombrado con gran asombro. Pero el ángel le revela el misterio de la mujer y de la bestia que la trae. Entonces, esta mujer, esta gran ramera, que dice acá que ella es madre de las rameras y de las abominaciones de la tierra. De ella salió el protestantismo y salieron todas las denominaciones. Entonces, no hay ningún asidero bíblico. Eso no se encuentra en la Biblia. En la Biblia no se encuentran denominaciones. Jesucristo nunca formó una denominación, pero hoy día tenemos denominaciones. No estoy hablando en contra de la gente, estoy hablando en contra de las estructuras religiosas. En todas las denominaciones y organizaciones hay gentes de primera clase, de primera línea, que son buenas personas, personas honestas, sinceras, pero las organizaciones tuercen todas las cosas. Entonces, de la gran ramera salieron las distintas organizaciones, luteranos, presbiterianos, metodistas, adventistas, bautistas, todas las diferentes ramas. Ahora, Jesucristo nunca fundó ninguna de ellas, ¿ya? Entonces, más bien en la iglesia primitiva, el Señor alabó a los que trabajaban por amor de su nombre. Él les dijo: sé que has trabajado arduamente por amor de mi nombre. Entonces, y hasta el año 325, la iglesia tuvo el nombre del Señor Jesucristo, pero el año 325 empezó la primera organización. Ya no se llamaban cristianos, ya no eran, por así decirlo, de Cristo, sino que formaron una organización llamada la Iglesia Católica, Apostólica y Romana. Y el año 1520 empezaron, ¿cierto? Empezaron otras organizaciones hasta nuestros días, y el mundo está lleno de organizaciones religiosas, ¿ya? Y están yéndose a una apostasía, uniéndose en lo que se llama el Concilio Mundial de Iglesia, es decir, están regresando a su mami, a su madre, ¿cierto? Para formar lo que es el Concilio Mundial de Iglesia. Y eso es algo muy delicado, porque todo aquel que adora a la bestia, ¿ya? Adora a la bestia, quizás más adelante lo podamos leer un poquito, recibirá el juicio de Dios. Entonces, y todos los que adoran también a su imagen. Y la imagen de la bestia es este tremendo concilio mundial de iglesia que le está dando toda su autoridad a Roma. Entonces, eso es algo muy, muy tremendo. Es por eso que la tierra está contaminada, y por eso que viene un juicio. ¿Y por qué viene este juicio? Entonces, lo que queremos ver ahora, con la ayuda de Dios, es la simiente de la serpiente. ¿Qué es la simiente de la serpiente? ¿Y por qué la maldad es tanta sobre la tierra? ¿Por qué fue tanta en los días de Génesis capítulo 6, ¿cierto? Donde Dios dijo: y vio Jehová que la maldad de los hombres era mucha en la tierra. Génesis capítulo 6, verso 5. Y que todo designio de los pensamientos del corazón de ellos era de continuo al mal. Y se arrepintió Jehová de haber hecho hombre en la tierra, y le dolió en su corazón. Y dijo Jehová: raeré de sobre la faz de la tierra los hombres que he creado, desde el hombre hasta la bestia y hasta el reptil, y las aves del cielo, pues me arrepiento de haberlos hecho. Pero Noé halló gracia ante los ojos de Jehová. Y un poquito más adelante el verso 1 dice: aconteció que cuando comenzaron los hombres a multiplicarse sobre la faz de la tierra, y les nacieron hijas, que viendo los hijos de Dios que las hijas de los hombres eran hermosas, tomaron para sí mujeres, escogiendo entre todas. No dice que tomaron esposas, la Biblia dice que tomaron entre sí mujeres, escogiendo entre todas. Y dijo Jehová: no le agradó al Señor esto. Y dijo Jehová: no contenderá mi espíritu con el hombre para siempre, porque ciertamente él es carne, mas serán sus días 120 años.
les acortó el ciclo de vida por causa del pecado. Pero aquí, ¿cuál fue el pecado? Es lo que queremos ver con la ayuda del Señor, ¿cierto? Porque dice que viendo los hijos de Dios, eso es una categoría, que las hijas de los hombres, ¿quiénes eran estas hijas de los hombres? Dice que viendo los hijos de Dios, que las hijas de los hombres eran hermosas, tomaron para sí mujeres, ¿ya? Escogiendo entre todas. Y entonces, y dice que había gigantes en la tierra en aquellos días. Había gigantes. ¿De dónde vinieron esos gigantes? Esa es una de las preguntas que queremos responder. Había gigantes en la tierra en aquellos días, y también después que se llegaron los hijos de Dios a las hijas de los hombres. No eran hijas de Dios, eran hijas de los hombres. Y les engendraron hijos. Entonces, y ahí es donde dice el versículo 5, y vio Jehová que la maldad de los hombres era mucha en la tierra, era mucha, y todo designio de los pensamientos del corazón de ellos era de continuo solamente el mal. Entonces nuestro bendito Señor Jesucristo, Él dijo que su segunda venida sería como en los días de Noé. Es decir, la maldad también sería mucha. Yo toco un poquito, digamos, un borde, solamente un borde, digamos, de la nata del pecado de este tiempo, al hablar sobre la gran ramera y sobre las hijas de la gran ramera. Pero es que ellas enseñan al mundo, enseñan sus dogmas, sus credos. ¿Dónde aparece en la Biblia, por ejemplo, bautizar rociando a las personas, o bautizar vertiendo agua, o bautizarlos en el nombre del Padre, Hijo y Espíritu Santo? Eso es anticristo, eso no es bíblico. Eso es en contra de las Escrituras. Ese es un camino que Dios no ha ordenado. ¿Cómo Dios puede guiarlos si el mundo está con sus organizaciones, con sus denominaciones, con su fervor religioso y siguiendo dogmas y tradiciones? Esto es similar a cuando vino Cristo en la primera venida. Dijo: este pueblo de labios me honra, mas su corazón está lejos de mí. Y él dijo: más en vano me honran, enseñando doctrinas y mandamientos de hombre. Entonces pasa lo mismo hoy día. En los días de nuestro Señor Jesucristo habían como 3 o 4 organizaciones: los fariseos, los saduceos, los herodianos, los esenios. Pero hoy día tenemos miles, miles de denominaciones, o muchísimas de ellas, cerca de 1000 distintas denominaciones llamadas cristianas, y todas reclaman tener la verdad. ¿De dónde salió el dogma de la Trinidad? Que el Dios único, preséntelo ustedes a un judío, ellos dicen que el Dios único son 3 personas distintas: un Padre, un Hijo y un Espíritu Santo, que son 3 personas, y esas 3 personas que viven en armonía y que son coiguales forman el Dios. Eso es antiescritural, eso es antibiblia, eso es anticristo, no se encuentra en la Biblia. En la Biblia se encuentra más bien: oye Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es. En la Biblia se encuentra: grande es el misterio, la piedad, Dios ha sido manifestado en carne. En la Biblia se encuentra: y se llamará su nombre Manuel, que traducido es Dios con nosotros. El Dios que se preparó un cuerpo en el vientre de María y vino acá a la tierra. El mismo Dios vino acá a la tierra como hijo, porque Él creó un cuerpo en el vientre de María, y Él mismo vino a morar en ese cuerpo. Y eso es lo que enseña la Escritura. La Escritura dice que nadie se engañe en ninguna manera, porque en Cristo habita la plenitud de la divinidad corporalmente. Y Cristo dijo: tanto tiempo hace que estoy con vosotros, el que me ha visto a mí ha visto al Padre. ¿Cómo pues dices tú?, le dijo a Felipe, muéstranos el Padre. Entonces está claro, el Dios viviente que dice: grande es el misterio y la piedad, Dios ha sido manifestado en carne, visto de los ángeles, predicado a los gentiles y predicado al mundo y recibido arriba en gloria.
Ese es el misterio de Dios, pero no de una segunda persona o de una tercera persona. Esos son dogma y credo. Y que ustedes y que la gente tendrá que dar cuenta al Señor, al Dios único, de ese tremendo pecado, digamos, de hacer al Dios único tres personas. Entonces, mire, fíjese, de dónde también aparece en la Biblia mujeres predicadoras, mujeres pastoras, mujeres obispos. Eso no aparece en la Biblia. En la Biblia aparece que en los últimos días apostatarán de la fe, porque vendrán espíritus seductores y enseñarán doctrinas de demonios, y se apartarán de la verdad y se volverán a las fábulas. Eso sí aparece en la Biblia. En la Biblia dice claramente: no permito a la mujer enseñar ni tomar autoridad sobre el hombre, sino estar en silencio, y si quiere aprender alguna cosa, pregunten en casa a sus maridos, porque es indecoroso que una mujer hable en la congregación. Entonces, la Biblia le prohíbe a la mujer predicar y tomar autoridad sobre el hombre. Pero ¿qué han hecho? Hoy día cada uno va por su propio camino, siguen sus propios dogmas, sus propios credos. Entonces, permiten a la mujer predicar, permiten a la mujer vestirse de cualquier manera, ¿cierto? Cuando la Escritura dice: no vestirá la mujer vestidura de varón, y no vestirá el varón vestidura de mujer. Entonces, yo les quiero decir que, queridos oyentes, digamos que el mundo está en una condición de apostasía y está cumpliendo lo que dice la Biblia. Dice, empero sépase esto también, que antes que venga el Señor, vendrá la apostasía y se manifestará el hombre de pecado, el hijo de perdición. Entonces nosotros estamos viviendo eso, estamos viviendo y estamos viendo cómo la iglesia llamada cristiana se está yendo en una apostasía, y hay maldad, ya hay maldad en todas partes del mundo, hay violencia y etcétera, lo que la Biblia predijo. Entonces, ¿pero de dónde viene eso? Es lo que queremos responder con la ayuda del Señor en este vídeo. Y que, ¿qué es la simiente de la serpiente? Entonces, para eso vamos a ir a Génesis capítulo 3, ¿cierto? Donde Dios revela este gran misterio. Dice: pero la serpiente era astuta. Queremos ver esta serpiente. ¿Quién era? Era astuta, era sutil, era astuta, más que todos los animales del campo que Jehová Dios había hecho, la cual dijo a la mujer. La serpiente le habló a la mujer, ¿ya? Y la mujer no se extrañó que le hablara a la serpiente. Entonces le habló, dice, y le dijo, con que Dios os ha dicho: no comáis de todo árbol del huerto. Y la mujer respondió a la serpiente: del fruto de los árboles podemos comer, pero del fruto que está en medio del huerto, recuerden eso, que está en medio del huerto, dijo Dios: no comeréis de él ni le tocaréis, para que no muráis. Entonces la serpiente dijo a la mujer: no moriréis, sino sabe Dios que el día que comáis de él, serán abiertos vuestros ojos. Dice: serán abiertos vuestros ojos y seréis como Dios, sabiendo el bien y el mal. Y dice: y vio la mujer que el árbol era bueno para comer y que era agradable a los ojos, y árbol codiciable para alcanzar la sabiduría. Y tomó de su fruto y comió, y dio también a su marido, el cual comió así como ella. Entonces fueron abiertos los ojos de ambos y conocieron que estaban desnudos. Entonces cosieron hojas de higuera y se hicieron delantales. Hasta ahí lo voy a dejar, después vamos a continuar. ¿Qué es lo que sucedió? Hoy día, dicen, ¿cierto? Y enseñan: no, Eva se comió una manzana. Ahora, por comer manzana, ellos se dieron cuenta que estaban desnudos. No fue eso. Otros dicen que fue comer durazno y cosas así. No, no era una fruta. Eso es lo que queremos ver.
porque esto fue algo muy tremendo lo que sucedió en Génesis capítulo 3. Entonces, no fue una fruta, eso es lo que vamos a ver, dice, y oyeron la voz de Jehová Dios que se paseaba en el huerto al aire del día. Y oyeron la voz de Jehová Dios que se paseaba en el huerto al aire del día. Y el hombre y su mujer se escondieron de la presencia de Jehová Dios entre los árboles del huerto. Se escondieron, habían hecho algo muy tremendo. Entonces, más Dios llamó al hombre y le dijo, ¿dónde estás tú? Y él respondió, oí tu voz en el huerto y tuve miedo, porque estaba desnudo y me escondí. Y Dios le dijo, ¿quién te enseñó que estabas desnudo? ¿Has comido del árbol de que te mandé no comieses? Y el hombre respondió, la mujer que me diste por compañera me dio del árbol y yo comí. Entonces Jehová Dios dijo a la mujer, ¿qué es lo que has hecho? Y dijo la mujer, la serpiente me engañó y comí. Y Jehová Dios dijo a la serpiente, por cuanto esto hiciste, dice, maldita serás entre todas las bestias y entre todos los animales del campo. Sobre tu pecho andarás y polvo comerás todos los días de tu vida. Y pongan atención, y pondré enemistad entre ti y la mujer, enemistad entre ti y la mujer, y entre tu simiente, la simiente de la serpiente, y entre tu simiente y la simiente suya, la simiente de la mujer. Dos simientes distintas, dos clases de simiente distintas. Y pondré, dijo Dios, enemistad entre ti y la mujer, y entre tu simiente y la simiente suya. Esta te herirá en la cabeza y tú le herirás en el calcañar. A la mujer dijo, multiplicaré en gran manera los dolores en tus preñeces. Con dolor darás a luz los hijos. Y escuchen, y tu deseo será para tu marido. ¿Por qué? Porque el deseo de ella había sido para otro. ¿Para quién había sido el deseo de ella? Para la serpiente. La serpiente le enseñó algo, es decir, que lo vamos a ver inmediatamente. Dice, y tu deseo será para tu marido, y él se enseñoreará de ti. Y al hombre dijo, por cuanto obedeciste a la voz de tu mujer, la mujer, ¿cierto?, le enseñó a comer, porque eso es lo que dice la Escritura y lo que vamos a ver, que es lo que era comer. Y comiste del árbol de que te mandé diciendo, no comerás de él. Maldita será la tierra por tu causa. Con dolor comerás de ella todos los días de tu vida. Espinos y cardos te producirá y comerás plantas del campo. Y así sigue hablando la Escritura. Entonces, ¿cuál fue este pecado si no fue comer manzanas? ¿Qué es lo que sucedió en el huerto del Edén? En el huerto del Edén había, ¿cierto?, una serpiente. Y esta serpiente, dice el verso 1, era astuta, era sutil. Pero esta serpiente era una bestia, no era un reptil. Era lo que la ciencia se ha esforzado por encontrar, el eslabón perdido. El eslabón perdido era esta serpiente. ¿Qué sucedió? Entre el chimpancé y el hombre hay un eslabón que la ciencia no ha podido encontrar. Y por cierto que no ha podido encontrar porque Dios, cuando la serpiente, que era un ser erecto, ¿cierto?, la serpiente y medía alrededor de 3 metros, era gigante, esta serpiente estaba en el huerto, ¿cierto?, y sedujo a la mujer y le dijo, ¿con que Dios os ha dicho que no comáis de todos los árboles del huerto? Entonces la mujer le dijo lo que Dios le mandó diciendo, de todos los árboles del huerto, estoy repitiendo, le dijo la mujer a la serpiente, podemos comer, pero del árbol que está en medio del huerto, Dios dijo, no comáis de él. Entonces, pero la serpiente sedujo a la mujer y le dijo, no moriréis. Es decir, hizo a Dios un mentiroso.
y dijo, porque Dios sabe que el día que ustedes coman, serán como Dios y conocerán el bien y el mal. Tanto Adán como Eva estaban en la dispensación de la inocencia. Pero ¿qué sucedió? El primer hijo de Adán y Eva tendría que haber venido no por el sexo, sino por la palabra hablada, tal y como vino el segundo Adán, que fue Cristo, nuestro Señor. Cristo no vino por el sexo, no vino por el concurso de un hombre y una mujer. Cristo vino, ¿cierto?, sin todo lo que es el sexo humano. No, Él vino por la palabra. Dios habló su palabra y dijo, he aquí que una virgen concebirá y parirá un hijo y se llamará su nombre Manuel, que traducido es Dios con nosotros. El primer hijo de Adán y Eva tendría que haber venido a través de la palabra hablada, porque los hijos de Dios, dice la Biblia, no son engendrados por carne ni sangre, sino de Dios. Entonces, la simiente de Dios, que es la palabra, es la que entonces tiene que entrar en nosotros y esa palabra produce conforme su simiente. Pero bueno, para seguir un poquito en nuestro tema, la simiente de la serpiente. Lo que sucedió en el huerto, ¿cierto?, que Satanás entró en la serpiente, en este ser erecto, que era el eslabón perdido, ¿cierto?, el ser intermedio entre el chimpancé y el hombre, ¿ya? Y él sedujo a la mujer y la violó. Esa fue la verdad, la violó. Y entonces eso fue en la mañana, y en la tarde ella le dijo a su esposo que eso era placentero. Y Adán la tomó a ella, ¿cierto? Adán, dice la Biblia, no fue engañado, sino que la mujer, siendo engañada, seducida, vino a ser la transgresora. Entonces, por eso que Dios le prohíbe a la mujer enseñar, es cierto, la palabra de Dios y tomar autoridad sobre el hombre, porque por eso fue la caída. La mujer no guardó la palabra, el mandamiento del Señor, sino que ella fue engañada, fue seducida. Por eso que Dios no le permite predicar y enseñar y tomar autoridad sobre el hombre, porque más adelante el Señor le dijo, y tu deseo será para con tu marido, y él se enseñoreará de ti. Pablo, el apóstol Pablo, ¿cierto? Él dijo que Dios es la cabeza de Cristo. Cristo es la cabeza de la iglesia y el hombre es la cabeza de la mujer. Pero es tal la aberración de los últimos días que el diablo lo ha trastocado todo y hoy día la cabeza del hombre es la mujer. Entonces, porque todo está pervertido, la ciencia está pervertida, todo está pervertido. Es por eso que Dios va a quemar esta tierra, porque la maldad de los hombres es mucha sobre la faz de la tierra. Entonces, ¿qué fue? Entonces fue el pecado original, fue fornicación y adulterio. Ella, Icha, fue seducida por la serpiente y la serpiente preñó a Eva. ¿Con qué la preñó? Con el hijo de Satán, con el hijo de Satanás. Y entonces, ¿y cuál fue el hijo de Satanás? Fue Caín. Y Caín no era hijo de Adán. Caín era hijo de la serpiente. Caín era el hijo de Satanás. Ahora, ¿por qué? ¿De dónde sacó Caín la envidia? Porque tuvo envidia a su hermano y lo mató. Fue el primer homicida de la humanidad. Entonces, ¿cómo fue eso? Dios no es un homicida. En Dios, en los hijos de Dios, las características de los genes de Dios, no está la envidia, no está el ser un asesino, pero sí en los genes de Caín estaba la envidia y estaba el ser un asesino. Y mató a su hermano, ¿por qué? Porque a su medio hermano, porque eran hermanos de madre, pero de dos padres distintos. El padre de Caín era la serpiente antigua, el padre de Abel era Adán. Entonces, veamos un poquito hasta llegar a lo que debemos llegar aquí. Entonces, ¿cierto? Es por esa razón de lo que sucedió allá, que cuando ellos comieron, ya la escritura habla, si usted quiere, lo puede encontrar en la Biblia.
el acto de comer en la Biblia es el acto sexual, ¿ya? Esa connotación tiene, ¿cierto? Si usted lee, si lee la escritura aquí en el libro de Proverbios, capítulo 30, el versículo 20, Proverbios, capítulo 30, versículo 20, dice: el proceder de la mujer adúltera es así, come y limpia su boca y dice: no he hecho maldad. ¿Ven? El proceder de la mujer adúltera es así, come y limpia su boca y dice: no he hecho maldad. Entonces, este verbo es el mismo verbo que aparece acá en Génesis, el verbo que está aplicado en Proverbios, capítulo 30, versículo 20, es el mismo verbo que aparece acá en Génesis, capítulo 3, donde Dios les mandó que no comieran. El comer de todos los árboles es el comer una fruta, pero el comer del árbol que está en medio del huerto, a eso se refería el Señor, que no comieran de ese árbol. Entonces, fíjese cuántas veces aparece el verbo allí en Génesis 3. Entonces dice, lo primero, la serpiente le dijo: con que Dios os ha dicho no comáis de todo árbol del huerto, una vez. Y la mujer respondió a la serpiente: del fruto de los árboles podemos comer. Ese es un comer distinto. Pero del fruto que está en medio del huerto, dijo Dios: no comeréis de él para que no muráis, porque la muerte vino por el sexo, por ese pecado. El hombre nacido de mujer, dijo Job, es lleno de sinsabores, es corto de días, es hastiado de males. Pero el que nace del Espíritu, por eso que Jesús dijo: os es necesario nacer de nuevo. ¿Por qué nos es necesario nacer de nuevo? ¿Por qué debemos nacer de nuevo? Porque vinimos por el sexo. Vinimos con una naturaleza caída, hablando mentiras, ¿cierto? Vinimos al mundo, ¿cierto? Con el pecado de la carne, el pecado de esta naturaleza. Por eso Cristo le dijo a Nicodemo: te es necesario nacer de nuevo. Siendo Nicodemo un principal entre los judíos, un hombre religioso, un hombre docto en las escrituras, ¿cierto? Un hombre de bien, por así decirlo, pero él no había nacido de nuevo, no sabía lo que era el nuevo nacimiento. Y entonces él le dijo a Jesús, le dijo: Rabí, sabemos que has venido de Dios, porque nadie puede hacer las cosas que tú haces si Dios no fuere con él. Y Jesús le responde y le dice: Nicodemo, te es necesario nacer de nuevo. Y Nicodemo le dice: pero ¿cómo puede un hombre nacer siendo viejo? ¿Acaso cómo puede entrar de nuevo al vientre de su madre y nacer? Y Jesús le dijo: lo que es nacido de la carne, carne es, y más lo que es nacido del espíritu, espíritu es. Y le dijo que el que no nace de nuevo, lo voy a juntar, lo que dice ahí en el capítulo 3, entiendo, el que no nace de nuevo no puede ver. Ver significa entender, y no puede entrar en el reino de Dios. Entrar significa pertenecer. Entonces cuente usted las veces que dice acá en Génesis 3 de que habla el verbo comer, ¿ya? Donde dice que vio la mujer que el árbol era agradable para comer y para alcanzar sabiduría, etc. Y comió. Y dice, ahí sale un punto y coma, entiendo. Y después dice, porque en la tarde, eso fue en la mañana, y en la tarde dice: y le dio a comer a su marido. Entonces, cuando Dios baja, cuando Dios vio que el hombre había pecado ya y se había separado de él, entonces Dios mismo descendió ya y lo empezó a llamar: Adán, Adán, ¿dónde estás tú? Y Adán le responde y le dice: me escondí porque tuve miedo. Y Dios le dijo: ¿quién te enseñó que estabas desnudo? ¿Acaso has comido del árbol de que te mandé diciendo no comerás de él? Y Adán le echa la culpa a su mujer y le dice: la mujer que tú me diste por compañera, ella me dio a comer y yo comí. Y Dios le dice a la mujer: ¿qué has hecho? Y la mujer le dijo: la serpiente me sedujo y comí, la serpiente me violó y yo comí. Entonces, y ahora Dios no le pregunta a la serpiente qué es lo que hizo, sino que le dice a la serpiente: por cuanto esto hiciste, maldita serás entre todas las bestias del campo.
La serpiente no era un reptil originalmente. Ahora con la maldición, Dios la torna en un reptil y la torna en una serpiente, en una culebra que se arrastra. Entonces Dios le dice a la serpiente, por cuanto esto hiciste, maldita serás entre todas las bestias del campo, sobre tu pecho andarás y polvo comerás todos los días de tu vida. Entonces, y le dice, y pondré enemistad, voy a estar terminando con esto, y pondré enemistad entre ti y la mujer, y entre tu simiente, tu descendencia, y la suya. Esta te herirá en la cabeza, lo cual hizo Cristo en el Calvario, y tú le herirás en el calcañar, que es una parte del talón, ¿verdad? Entonces, la simiente de la mujer, que es Cristo, te herirá en la cabeza mortalmente, y tú le herirás en el calcañar. Y entonces a la mujer le dijo, y con dolor parirán los hijos. Y le dice, y tu deseo, ya que fue para la serpiente, no, tu deseo será para tu marido. Y hasta ese momento eran coiguales, el hombre y la mujer eran uno solo, eran coiguales, ¿ya? No había diferencia, eran uno y solo, lo mismo, eran coiguales. Pero por cuanto ella cayó, ¿cierto? Dios le dijo, y tu deseo será para con tu marido, y él se enseñoreará de ti. Y Adán, por haber oído a la mujer, la voz de su esposa, de su mujer, ¿cierto? Le dijo, maldita será la tierra por tu causa, con dolor comerás de ellas, y espinos y cardos te producirán. Entonces, esa fue la caída, eso fue lo que sucedió en el Edén. Lo que sucedió en el Edén, que Satanás arruinó esta primera familia, los hijos de Dios que puso él sobre la tierra, y que Dios hizo un huerto para que Adán lo labrase, etcétera, y vinieran sus otros hijos de Dios, ¿cierto? Porque le dijo, fructificad y multiplicaos. Los hijos de Dios debiéramos de haber venido no por el sexo, sino por la palabra hablada. Les repito que los hijos de Dios no son nacidos de carne ni sangre, ya no son nacidos de simiente corruptible, sino son nacidos por la simiente incorruptible de la palabra de Dios. Por eso que si usted, ¿cierto?, le agrega la palabra, le quita o le agrega o la interpreta, usted hibrida la palabra de Dios y sale un producto híbrido, sale un hombre organizacional con un hombre denominacional, sale un hijo de la gran ramera, porque la gran ramera es la que trajo todas estas cosas. Entonces eso es, y es por esa razón de que hay violencia. Ahora yo quiero decir, para afirmar un poquito esto, que si usted lee, hoy ya se ha ido casi el tiempo, si usted lee, entonces, en el capítulo 5 del libro de Génesis, ponga mucha atención, dice, este es el libro de las generaciones de Adán. Este es el libro de las generaciones de Adán. El día en que creó Dios al hombre, a semejanza de Dios lo hizo. Varón y hembra los creó. Dice, y los bendijo y llamó el nombre de ellos, eso es plural, y llamó el nombre de ellos Adán. Singular, porque ellos eran uno. Dice, el día en que fueron creados. Y observen esto, pongan su atención. Dice, y vivió Adán 130 años y engendró un hijo a su semejanza, conforme a su imagen, y llamó su nombre Set. No llamó su nombre Caín. En ninguna parte de la Biblia dice que Caín era hijo de Adán. No, porque Caín era hijo de la serpiente. Él era hijo de Satanás, que tuvo Satán con Eva a través del concurso de la serpiente, porque Satanás entró en la serpiente, a la cual Dios después mutó, transformó y la convirtió en un reptil. Y hoy día, ustedes saben, todo el mundo conoce, anda con esta cosa de los reptilianos, hasta tienen ojos de la serpiente los reptilianos, y dicen fulano de tal, miren este presidente reptiliano, miren la esposa de este presidente reptiliana, porque ellos captan, sin entender este misterio, ellos captan la cosa de que
la descendencia, la simiente de la serpiente ha llenado la tierra. Y es por eso que Dios la va a quemar. Esta tierra va a ser quemada porque ya casi no queda simiente justa. Entonces, sino que la tierra está llena de la simiente de la serpiente. Los descendientes de Caín, que son asesinos, que son mentirosos, ellos son desalmados, sin alma. Un hijo de la serpiente le puede quitar a una madre, a su hija, de sus brazos y violarla por el solo placer bestial, porque son bestias irracionales. Eso es lo que dice la Biblia. Y es por eso que Juan el Bautista le dijo a ellos, a la crema de los rabinos que estaban ahí, ¿cierto?, en la ribera, le dijo, generación de víboras, ¿quién les ha enseñado a huir de la ira que viene? Esos religiosos, porque los hijos de Caín son religiosos. Entonces, también esos fariseos en el tiempo de Jesús, fariseo y saduceo, ¿cierto?, eran descendientes de Caín y eran hijos del diablo. Por eso Jesús, creo que en San Juan capítulo 10, si no estoy equivocado, les dijo que eran hijos del diablo. Dijo, ¿por qué no reconocéis? Dijo el Señor, le dijo a esos fariseos, esos saduceos, ¿por qué no reconocéis mi lenguaje? Porque no podéis recibir mi palabra. Y les dijo Jesús, vosotros de vuestro padre el diablo sois, y los deseos de vuestro padre queréis cumplir. Lea usted, creo que eso está en San Juan capítulo 10. Bueno, pero fíjese los descendientes de Adán. No dice que el descendiente, el hijo de Adán fue Caín, sino que fue Set. Ahora, ¿por qué no aparece Abel? Porque Abel lo mató Caín, pero el hijo que Dios le dio después a Adán, después de que Caín mató a Abel, fue Set. Y dice así, y vivió Adán 130 años y engendró un hijo a su semejanza, conforme a su imagen, y llamó su nombre Set. Y fueron los días de Adán después que engendró a Set 800 años, y engendró hijos e hijas. Y fueron todos los días que vivió Adán 930 años y murió. Pero no menciona la Biblia, acá en el capítulo 5, en los descendientes de Adán, que Caín fue hijo suyo, porque no lo fue. Caín fue hijo de la serpiente. Y si usted lee también en el primer libro de Crónicas, anótelo, el primer libro de Crónicas, usted lee en el capítulo 1, verso 1, dice como título descendientes de Adán. Y ahí sale Adán, Set, Enos. No sale Caín, porque Caín era el hijo de Satán con Eva. Porque Eva, el nombre original de la novia de Adán se llamaba Icha. Ya él se llamaba Ich y ella se llamaba Icha, varona, porque él le puso el nombre. Adán se llamaba Ich y ella se llamaba Icha, varona. Pero cuando quedó preñada por la serpiente con el hijo de Satán, entonces Adán le cambió el nombre y le cambió el nombre de Icha a Eva, que Eva significa madre de todos los vivientes. Entonces, aquí repito y voy terminando, ¿cierto? Los descendientes de Adán fueron Adán, Set, Enos, Cainán, Mahalalel, Jared, Enoc, Matusalén, Lamec, Noé, Sem, Cam y Jafet. Entonces dice los descendientes de los hijos de Noé, y hay una descendencia, pero si ustedes notan, ¿cierto? La Biblia habla de Abel, después viene Set, después viene Noé, ahí viene la línea de los justos, la línea piadosa de los justos. Abel, Set, Noé, Sem, Abraham, Isaac, Jacob, Judá, David y Cristo. Y entonces, y el Espíritu de Dios vivió en todas las personas que acabo de mencionar. Vivió en Abel, vivió en Set, vivió en Noé, en Sem, en Abraham. Vivió el Espíritu de Dios en Isaac, en Jacob, en Judá, en David y por supuesto en Cristo, porque el mismo Dios del Antiguo Testamento dijo, y por cuanto dijo, y mi pueblo sabrá mi nombre en aquel día, porque yo mismo que hablo,
he aquí, yo estaré presente. Entonces, ahora no importó lo que ellos hicieron, el Espíritu de Dios vivió en ellos. No voy a entrar en eso ya terminando. Ellos fueron la simiente de los justos. Pero note usted bien la simiente de la serpiente, los descendientes de Caín. La Biblia es muy clara al respecto de eso. Dice, de Cam vino Nimrod, porque Cam, no voy a entrar, Cam cometió una violación, conoció la desnudez de su padre, y por eso, no lo voy a explicar, ¿cierto? Pero por eso vino, cuando Noé supo lo que Cam le había hecho, no maldijo a Cam, maldijo a Canaán, que fue el hijo de Cam. Después algún día vamos a ver eso. Entonces, pero la descendiente de la serpiente, Cam, Nimrod, y Nimrod fundó Babilonia, y Babilonia son las raíces, el génesis de la gran ramera, que la llamo en la mitad de la Biblia y la llamamos al final de la Biblia, la gran ramera, la cual está sentada sobre las muchas aguas. Muchas aguas, en el capítulo 17 de Génesis, significa pueblos, muchedumbre, nación y lengua. ¿Dónde está esta gran ramera? Está en todas partes del mundo. Está en pueblos, muchedumbre, nación y lengua. Y al final del capítulo 17 de Génesis dice, y la mujer que has visto es la gran ciudad que reina sobre los reyes de la tierra. Esta gran ciudad que está edificada sobre 7 montes, 7 colinas, ella reina sobre los reyes, sobre los presidentes, sobre los dignatarios de esta tierra. Y los reyes de la tierra se han embriagado del vino de su fornicación. Y los moradores de la tierra también se han embriagado con el vino de su fornicación. Es por eso que Dios trae el juicio. Entonces, ve de allí, repito, Cam, Nimrod, que fundó Babilonia, y de allí vino, ¿cierto?, el principio de lo que es la Iglesia Católica. Ahora, y hoy día, estamos al final, ¿cierto? Estamos al final, en los días del tiempo del fin, dice, y hoy día en los días finales están el espíritu del anticristo y el espíritu de Cristo. Ahora la pregunta es, ¿pueden ellos morar juntos? No, porque Dios dijo, y pondré enemistad entre ti y la mujer, y entre tu simiente, le está hablando a la serpiente, ¿verdad? Y entre tu simiente y la simiente de la mujer. Ya, ésta te herirá en la cabeza y tú le herirás en el calcañar. Por eso que la simiente, la serpiente, está buscando a los hijos de Dios y los quiere matar. Ese es el tema, ¿ya? Y como sabe que viene un juicio, la simiente de la serpiente se quiere ir a Marte. Puede sonar chistoso, pero no es así. Ellos quieren escapar del día grande y terrible de Jehová. En los días de que vino el juicio, el diluvio, después la simiente de la serpiente construyeron la torre de Babel para escapar de cualquier otro juicio. Hoy día esa simiente de la serpiente, que son científicos, son gente de nombre, son los multimillonarios de la tierra, ¿ya? Entonces ellos quieren escapar del juicio de Dios, ¿ya? Y están haciendo planes, ¿cierto?, para ir a colonizar Marte, cuando Dios en su programa, ¿cierto?, el programa de Dios es el milenio, ¿ya?, de venir a vivir acá en la tierra, una tierra nueva, ¿ya? Juan dijo, vi cielos nuevos y tierra nueva. Entonces, donde Dios va a colocar la nueva Jerusalén, la ciudad donde vamos a vivir, ¿cierto?, donde va a estar Cristo con su iglesia, viviendo una luna de miel de 1000 años. Entonces es demasiado maravilloso eso, pero termino entonces. ¿Pueden ellos morar juntos? La simiente de la serpiente con la simiente de Cristo, ¿ya? El anticristo con la simiente de Cristo. Entonces de ellos, termino diciendo esto, de la simiente de la serpiente salió el bautismo trino, ¿cierto? De la simiente de la serpiente salió el credo de los apóstoles. ¿De dónde usted encuentra en la Biblia el credo de los apóstoles? ¿Ya? Creo en la Iglesia Católica, en la comunión de los santos y todas esas cosas que son cosas añadidas, y hay una maldición para aquel que le añade o le quita las palabras del libro de la profecía a la Biblia. Entonces, ¿de dónde salieron las denominaciones? ¿Ya?
entonces eso salió de la simiente de la serpiente. Yo sé que es fuerte lo que acabo de decir, pero si usted es un hijo de Dios, a usted va a decir amén y le va a encantar esta porción de la palabra. Entonces, y usted va a obedecer la palabra, ¿verdad que sí? Porque es una delicia. Para un hijo de Dios no hay cosa más grande y deliciosa que guardar la palabra del Señor. Jesús dijo, el que me ama, mi palabra guardará, y yo le amaré y me daré a conocer a él y cenaré con él y él conmigo. Entonces, Dios les bendiga. Yo pensaba que iba a estar conversando con ustedes como por una media hora, pero ya han pasado cerca de 50 y tantos minutos. Que Dios les bendiga y si Él nos permite, será hasta una próxima oportunidad en que tengamos otro vídeo. Toda pregunta, escriba usted en los comentarios y si le parece bien, le parece interesante estos temas, suscríbase a este canal, ¿cierto? Escriba sus comentarios y si le parece adecuado, dé un like. ¿Por qué razón? Para dar a conocer las verdades de Dios. Dios dijo, te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo que prediques la palabra, que instes a tiempo y fuera de tiempo, redarguye, reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina, porque vendrá el tiempo cuando no sufrirán la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oír, se amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias, y de la verdad apartarán el oído y se volverán a las fábulas. Para eso están estos vídeos, para instruirnos un poquito en la palabra de Dios, para motivarles a ustedes que busquen, escudriñen en la Escritura la verdad de Dios. Entonces, yo les invito a que escudriñen esta Escritura, escuchen este video por una segunda vez, busquen las Escrituras que hemos leído y vean y comprueben que si esto es así. Entonces, que Dios les bendiga en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Hasta muy pronto, si Dios así lo permite. Amén.